El día cuando le pagamos salir el vídeo. ¿El Miguel? Gratis. No, yo le diré que te enchufe. De vez en cuando me saca mi amigo Miguel y luego lo voy a su madre y digo, mamá. Sí, que mira aquí, el padre más cuando vaya a pedir el ya muerto. Y ahora empieza con la música. Todo, pena, negro, y luego, el trombón. ¿De qué es la charla? Yo me pongo eso, se canta. Y es cuando el vikingo no te digo la música. Estará en silencio grabando, ¿no? No te portarás como un niño tonto ahora, ¿no? Esto lo sacas tú, lo que te parece, mira el tontorrón de mi hijo. Tú te puedes poner, cuando puedes con el vikingo, cuando te digo la música. Este igual, Ya te sabrás todo esto, el augurio. ¿Cuántas veces la han dado? ¿Qué está claro, Joaquín? ¿Qué está claro? Está ahí, se ve. Yo digo a ti que no puedes. He dicho hasta corro. Tú tienes un oído sucio. Tantas veces la han dado. ¿Qué estás narices ciegas? algo a palabras necias. También dicen, no por mucho tempranada, no seas más duro. No mucho más. Yo quiero decir aquí. Anda con Dios cuando diga. ¿Tú de qué estás listo? Que hubo en Mula en el año de 1648. Ha hecho ya pues 300 y pico años. Esta mortalidad estuvo ocasionada por la peste bubónica. Ahora explicaré qué es eso. Pero no fue un hecho aislado. Tengan ustedes en cuenta que las enfermedades no se presentaban antiguamente, sobre todo las enfermedades de este tipo, tan tremendas, no se presentaban entonces de forma aislada, sino que vino por una serie de circunstancias, algunas de las cuales veremos a continuación. El siglo XVII y 1648 está totalmente inmerso en ese siglo, es casi la mitad. Es un siglo que ha sido conceptuado, del cual se ha dicho que pasó algo en el mundo. Alguien ha apuntado incluso que pudo el eje magnético de la Tierra pudo desviarse un poquito y ocasionó verdaderas catástrofes, ese poquito que se desvió, puesto que en Europa hubo lo que se ha llamado tradicionalmente una pequeña edad glacial. Es decir, a lo largo del siglo XVII, entre 1620 y 1660-70, hubo una época de frío tremendo, que helaba las cosechas, incluso en mayo, fíjense ustedes, incluso en mayo se helaban las cosechas, en abril. Fue una época de bastante sequía, fue una época de plagas, fue una época tremendamente dura, que hizo que la vida del hombre, que ya entonces era durísima, puesto que el hombre se las veía y se las deseaba prácticamente para trabajar y para vivir, se viera durante esa etapa bastante desbordado y bastante precisado a encomendarse a los santos, puesto que realmente no había mucho que hacer en el mundo terreno, era mucho más factible encomendarse a los santos y que ellos decidieran. Pues bien, después de este preámbulo, decirles que en la región murciana, en la actual región murciana, que antes era el Reino de Murcia ocupaba antes más extensión que hoy ocupa la región de Murcia, puesto que abarcaba también zonas de Albacete, zonas de Jaén, zonas de Granada. En esa zona se abatieron una serie de años malos entre finales del siglo XVI, 1590 y 1660-70, una serie de años malos que prácticamente llegaron seguidos. Estos años malos fueron ocasionados por muchos elementos e incluso por animales. Los elementos, ya lo he comentado anteriormente, fueron esa sequía a destiempo, esa sequía en los libros de acuerdos de la región de Murcia, de acuerdos municipales, están llenos de rogativas a los santos para que lloviera o para que no lloviera, porque saben ustedes perfectamente, sobre todo ustedes que ya son mayores, que una cosecha se pierde por exceso y por defecto de agua. Si no llueve, se seca, y si llueve mucho, se pudre. Entonces hay ocasiones en las que los libros recogen una serie de rogativas a los santos de entonces, sobre todo a San Felipe Mártir y a la Virgen del Carmen, también se le tenía un gran cariño para sacar, en las que se sacan a los santos en procesiones para que cayera el agua del cielo. Muchas veces parece ser que funcionaba, otras no. En fin, es una época en que, repito, está marcada por el culto grande a los santos, pidiéndole rogativas, pidiéndole agua. Después, bueno, dicho eso, los hielos a destiempo, los hielos que quemaban la cosecha cuando ya estaba crecida,
La morera en Mula estaba, toda la huerta de Mula estaba plantada de cereal, de oliva, o oliveras, y básicamente de moreras. Había unos morerales tremendos, porque aquí en Mula, lo mismo que en el resto de la región de Murcia, había una gran cantidad de moreras porque había una gran cantidad de gusanos de seda. La seda era una de las principales industrias de toda nuestra región, que servía como intercambio de productos con gente de fuera. Se traía muchas veces trigo y se traía trigo y se daba seda, y servía también para que fuera llevada esta seda por los mercaderes genoveses y del sur de Italia, que luego la vendían por grandes cantidades de dinero. Pues bien, cuando estaba la cosecha de morera a punto de ser recogida para darle de comer al gusano, se helaba y ocasionaba una pérdida tremenda en Mula, una pérdida tremenda. Luego también está la cuestión de los animales, Todos ustedes saben que la langosta, me refiero a ese grillo grande, la langosta, hoy en día no tiene ninguna importancia. Es muy raro ver por las calles y por los campos langostas, pero hasta hace unos 50 o 60 años la langosta era un enemigo tremendo, Tengan ustedes en cuenta que la langosta, me parece que habrán oído recientemente en los periódicos, esas bandas tremendas de langosta que se han generado en el Sahel, en el norte de África, y que han invadido los cultivos de Marruecos, de Argelia, de Túnez, y que han puesto en peligro esos cultivos, porque van millones y millones y millones de animales saltando desde sus sitios de aove, donde ponen los huevos, hasta las plantaciones para comérselas, lógicamente. Incluso saben que ha habido un cierto problema porque se temía que los vientos llevaran esa plaga hasta las Islas Canarias. Ha estado la cosa bastante fastidiada. Parece ser que el insecticida ha funcionado y los animales no han saltado más. Pero les recuerdo que los insecticidas tienen muy pocos años, prácticamente 60 o 70 años. Antes, cuando llegaba una plaga de este tipo a un pueblo, pues solo había que encomendarse a Dios. Era muy corriente que los frailes, si los había, o los curas, subieran a los sitios altos, generalmente a las torres de la iglesia, y concretamente en Mula, al castillo de Mula, y desde allí bendecían a la plaga para matarla, o sea, maldecían, hacían una serie de cruces y de ritos y tal para que la plaga muriera. Había un verdadero miedo, ¿no? Otra forma muy curiosa de matar a la plaga era hacer zanjas en las cuales caían los animales, y una vez que habían caído se tapaba con tierra, o bien se les ahogaba, o bien se les pegaba fuego. Otra forma, esta curiosísima, era ordenar que las vacas y los cerdos, fíjense qué cosa más curiosa, fueran a los campos y todos juntos se comieran y pisotearan la plaga. Era una cosa muy curiosa. Claro, tengan ustedes en cuenta que entonces, repito, no había insecticida. Pero vamos a ver un poco, para que se den ustedes una idea de cómo era el ciclo de este animal, de la langosta. Vamos a ver un poco ese ciclo. La langosta es un animal tremendamente voraz, que come al día casi su peso en mata, o sea, se come la hoja, lo que pesa prácticamente ella, fíjense ustedes si destroza. Y es un animal muy resistente, es muy duro, está muy adaptado a la sequedad, Es un animal que tiene un ciclo muy fácil de seguir. Concretamente, la hembra y el macho se aparean durante la primavera, ponen los huevos durante final de primavera, principio de verano, además los ponen de modo muy sencillo. La hembra excava un agujerito de este tamaño en el suelo, pone los huevos y lo tapa. Ahí permanece, eso lo hace, la puesta suele hacerlo a finales de verano, básicamente, cuando ya empieza a haber frío, principio de otoño. Los huevos permanecen ahí todo el otoño y todo el invierno, y con el calor de la primavera del año siguiente vuelven a brotar, y las larvas enseguida se convierten en animales adultos, y llevan la plaga, el ciclo comienza otra vez. Entonces también otra forma de intentar combatirlo era sacar lo que llaman los canutos. Los canutos eran esos sitios donde ponían los huevos los animales, sacar los canutos durante el invierno para que los fríos invernales matasen el huevo, no nacieran. En fin, ya ven ustedes que pero eran batallas perdidas prácticamente de antemano, porque la plaga no paraba. Tengan ustedes que hay por ahí alguna estadística, seguramente exagerada, que decían que 10 taullas, o 10 fanegas de canute podía infectar, según decían, hasta 10.000 fanegas de tierra. Es decir, los animales que salían de esas 10 fanegas podían infectar esas 10.000 fanegas. Era una cosa tremenda, la gente tenía verdadero miedo, ¿no? Pues bien, todo eso se juntó, las plagas, la sequía, los hielos, las desgracias, porque hubo terremotos incluso,
Se juntaron todo eso, se juntó para hacer que la primera mitad del siglo XVII fuera verdaderamente catastrófica en la región de Murcia. Fue una etapa totalmente desgraciada. Si a eso sumamos que saben ustedes que durante el siglo XVII España está en continuas guerras con todo el mundo, no solo con Europa, sino a mediados del siglo con Portugal, que se separa definitivamente con Cataluña, con los Países Bajos. Es un momento tremendamente complicado que hace que todo se junte para que la catástrofe sea permanente, la falta de grano sea permanente. Y hablando de falta de grano, piensen ustedes, lo he dicho muchas veces y lo repito una vez más, que hoy en día es muy fácil que no falte el grano. Aunque aquí no exista cosecha, lo bastante que exista cosecha en el resto de España es suficiente para que nuestros panaderos pidan camiones de trigo, de lo que sea, a León, ya que a la tarde siguiente o al día siguiente tengan el camión en la puerta de su casa, lo descarguen y aquella noche hagan el pan. Nosotros no notamos prácticamente que la cosecha ha sido escasa en nuestra zona, o al revés, ¿no? O la de León. Pero en el siglo XVII, en que saben ustedes perfectamente que no había camino, o los caminos, eso lo dicen muchos los viajeros que vienen por España, que los caminos o no existían o eran muy malos, que se ponían impracticables cuando llovía. Imagínense ustedes lo que costaba traer una recua de grano, de animales con grano, pues yo que sé, desde La Mancha. No solo lo que costaba traerlo, sino además el hecho de que una fanega, todos saben perfectamente que el cereal se mide por fanega, una fanega que en La Mancha, en cualquier sitio de Albacete, podía costar 20 reales, por el acarreo y por la serie de impuestos a la que estaba sujeta, cuando llegaba a Mula, esos 20 reales se podían haber convertido en 40, con lo cual la gente pobre no podía pagar esa gran cantidad de dinero y se moría de hambre. ¿Quién podía pagar esa cantidad de dinero? Pues los pudientes. Pero además los pudientes no tenían necesidades de ese tipo, porque generalmente los pudientes eran propietarios de muchas fincas y nunca les solía faltar el cereal, nunca les solía faltar. En fin de cuentas, quien más se moría, lógicamente, era la gente sencilla, el pueblo, en una palabra, ¿no? Pues todo eso se juntó, y muchas más cosas que no se me ocurren en este momento, repito, esto es muy importante, es el mensaje principal que quiero que cojan, para ver que durante la primera mitad del siglo XVII, la zona de Murcia, y por supuesto la zona de Mula, puesto que está inmersa en ese reino de Murcia, fue una zona muy castigada por las plagas y por todo tipo de desgracias. Pero es que la plaga mayor, es decir, la guinda del pastel, fue la peste de 1648. La peste, no vayan a pensar ustedes que se generó en Mula, ni muchísimo menos. Las cosas no se suelen generar en el sitio, lo que pasa es que se estudian en un sitio o en otro. Concretamente, la peste de 1648, que aquí a Mula afectó, ahora veremos, durante 4 meses, se generó en el norte de África, en una zona entre Tetuán, Túnez, Argelia, no está la cosa muy clara. En algunos de los puertos se generó, había epidemia, se cargaron fardos de algodón o de lo que fuere en un barco, y ese barco trasladó los microbios del norte de África al puerto de Valencia. El barco desembarcó los géneros, creo que era en el mes de octubre del año 1647, es decir, el año anterior. Pues bien, inmediatamente en Valencia comenzó a morir la gente. Murieron muchísimas personas en Valencia. Muy pronto la peste ya está en Orihuela, en el confín del reino de Valencia, del reino de Valencia, ya en los confines con el reino murciano. Mula tiene noticias de que se está muriendo la gente en Valencia y quiere tomar alguna medida, pero no se lo acaba de creer, puesto que en el reino de Murcia aún no estaba la epidemia. De tal modo que cuando la epidemia estalla, pilla a la gente del reino de Murcia sin protección. La epidemia estalla simultáneamente, estalla a la vez en Murcia capital, en Lorca, en Cartagena, en Mula y en los pueblos del Valle del Segura. Archena, Molina, etc. Tanto es así que había una antigua costumbre, muy practicada desde la época más remota de la antigüedad, concretamente desde la época antigua, que consistía en que los pueblos que no tenían muros, que no tenían murallas, cuando tenían noticias de que había peste muy cerca, se solían hacer una cerca para evitar que la gente entrara y saliera libremente. O sea, le ponían unas trabas y dejaban solo 2 puertas, una de salida y otra de entrada, que eran puertas muy vigiladas. Para evitar que la gente que viniera de fuera trajera la enfermedad.
Pero a Mula y al resto de los pueblos de la región de Murcia los pilló tan mal que no hubo tiempo ni de acercarse. Cuando la gente de Mula se quiso dar cuenta, en Mula estaba la epidemia. Hay una leyenda, y digo leyenda porque no está probada por hechos documentales, que dice que la epidemia en Mula la introdujo un criado de un señor que vivía en una casa muy cerca a la casa que hoy habita el médico don José María Espallardo. Esa calle se llamaba Calle de la Cochera, porque ahí tenía la cochera de los carros y carruajes el Marqués de los Vélez. Pues bien, un vecino de esa zona tenía un criado y parece, dice, repito, es leyenda, no está probado documentalmente. Este señor fue con su criado a Murcia, el criado era natural de Jabalí Viejo, hicieron una visita a Jabalí Viejo que estaba ya contagiado. Allí parece ser que se contagió el criado y trajo la epidemia a Mula. Muy pronto murió el criado y enseguida el señor y la familia del señor. La familia del señor. Porque la peste bubónica es tremenda. No me he querido extender en los tipos de peste que hay, pero tal vez sea interesante conocer los dos principales tipos de peste que existen. Y si tenéis interés en conocer alguno más, pues ahora después en el coloquio podemos verlo, ¿no? Los dos principales tipos de peste son la bubónica y la pulmonar. Y hay una diferencia importante entre ambas. La bubónica, que fue la que afectó a Mula y al reino de Murcia, y ahora veremos que a mucho más, está constituida por un microbio, es un microbio que afecta al organismo y cuyo reflejo en el organismo es que salen a la altura de las axilas, de las ingles y del cuello, de los ganglios del cuello, salen unas pelotas llamadas bubones, que estallan y la gente, vamos, le cae la sangre, es una muerte realmente tremenda. Pero esta epidemia, dentro de su gravedad, no mata a todo el mundo que afecta, sino que apenas parece ser que mata al 75% de los afectados, cuando mucho. Sin embargo, existe una epidemia de peste, una variedad de peste bubónica, de peste llamada pulmonar, que mata, que como su nombre indica, da neumonía y afecta a los pulmones, que mata al 100% de la población. Pues bien, dentro de la desgracia que supuso la peste, la que afectó al reino a esta parte de España, era la peste bubónica. Entonces, pero además, una peste bubónica tremenda, dentro de que no mataba a todo el mundo, tremenda porque mató en Mula, ahora lo veremos, al 64% de la población. 64% de la población. De cada 100 personas pasaron a la otra vida, de cada 100 personas, 64. Pues bien, pronto se encendió el foco en esa zona, y la gente se dio cuenta que era peste inmediatamente. Ya comienza lo que se pueden imaginar ustedes en una ciudad como Mula. Entonces era villa, una ciudad que no tiene ni alcantarillado, que no tiene iluminación nocturna, es decir, que cuando se iba el sol, Mula no tenía ningún tipo de iluminación. La gente que quería salir tenía que ir con una antorcha o con un candil alumbrándose el camino. Una ciudad cuyas calles están en un estado pésimo, son calles de tierra, como tantas que no hemos conocido nosotros perfectamente, que cuando llovía se ponían impracticables, no había forma de andar. Calles sin seguridad, en las que un enemigo podía matar al señor que odiara, ¿no? Porque se podía ocultar, con muy poca vigilancia. Pues bien, la gente en esa mula singular, la gente comienza, los que pueden, los ricos, se marchan a los campos, se marchan a sus posesiones de los campos, los que tenían, y ponen hacen un muro en sus casas de campo para que nadie llegue. Y los de siempre, los pobres, tienen que jorobarse y quedarse en la localidad. Y les puedo asegurar a ustedes que murieron como chinches. No hay estadísticas fieles, porque en esta época no se llaman estadísticas como las de ahora, perfectamente hechas. Pero vamos, no es ningún disparate decir que por cada persona importante que murió en la población, murieron 20 personas que no eran tan importantes. Si eran importantes para ellas mismas, pero no eran nobles. Cuando yo hablo de personas importantes, hablo de personas nobles. ¿Murieron por qué? Porque era la gente que vivía en los tristemente casones, en las casas mal acondicionadas, que habían comido poco esos años previos a la epidemia, y señores, eso es evidente. Una persona bien alimentada, la epidemia le puede hacer menos daño que una persona que está infraalimentada. Eso es obvio. Una persona que ha comido poco, que tiene pocas reservas, cualquier enfermedad que llega la mata. Eso está lógico, que clama al cielo, ¿no? Y ya saben ustedes que se morían, repito, siempre los suyos, los mismos, la gente humilde. Hubo casos realmente maravillosos. Hubo casos, yo los conozco con nombre y apellido, de nobles que, vista la situación general del pueblo, se quedaron
y murieron muchos de ellos, pero ayudaron al resto de los ciudadanos pues a bien morir, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que hay un documento que lo traigo aquí que dice que era un momento en que no había padres a hijos, es decir, que los hijos huían de los padres y los padres de los hijos, porque piensen ustedes que para la mentalidad de la época lo que había acontecido, lo que estaba pasando en Mula, solo podía ser un castigo divino, porque ellos, bueno, saben perfectamente ustedes que en esa época no se conocían los microbios. Realmente la gente no sabía por qué una enfermedad y cómo una enfermedad se transmitía de persona a persona. Hoy en día es sabido que la peste se transmite por la picadura de la pulga. Es decir, una pulga infectada pica a una persona y esa persona ya a su vez transmite la enfermedad. Pero las pulgas no importaban mucho en aquella época, porque todo el mundo llevaba pulgas. En aquella cantidad de ropa que llevaba la gente, las pulgas eran compañeras. Nadie podía sospechar que la pulga fuera la causante de esa desgracia tan grande, ¿no? Entonces la gente se reunían en la iglesia a pedir por favor a Dios que ese pecado que habían cometido en Mula y por el cual estaban siendo castigados, pues cesara. Entonces la gente se reunía y claro, la pulga y las personas contagiadas inmediatamente contagiaban a la gente de alrededor y la mortalidad iba en exceso, iba muriendo cada vez más gente. ¿Qué pasó para que cesara? Bueno, realmente la medicina nos dice que una epidemia de peste bubónica suele manifestarse durante la primavera y el verano. Y ya durante la segunda mitad del verano y parte del otoño, y por supuesto en el invierno, la epidemia suele cesar. En Mula se dijo que la epidemia cesó porque la marquesa de los Vélez, en el tercer mes de los 4 que duró la epidemia, porque la epidemia afectó a Mula desde principios de abril a finales de mayo, principios de junio, casi 4 meses. Pues bien, en mayo o por ahí, en junio o por ahí, la marquesa de los Vélez, enterándose del estado en que se encontraba Mula, que estaba la gente muriéndose, mandó el cuerpo de San Felipe mártir, que era un mártir muerto en el siglo IV a.C. en Roma, antes de Cristo no, después de Cristo lógicamente, si no, no sería mártir, muerto en Roma, era un niño joven, cuyo cuerpo le había regalado un cardenal de Roma. Entonces, enterándose de la mortalidad, mandó el cuerpo a Mula y dice la tradición que cuando entró el cuerpo cesó el contagio. Por eso San Felipe mártir es patrón de Mula hoy en día, ¿no? Se le atribuyó el cese de la epidemia a la entrada de San Felipe y por eso fue declarado patrón de Mula. Pero en fin, sabemos que aunque ayudaran las instancias divinas, ayudaran bastante, realmente lo que ocurrió fue eso, que conocemos perfectamente el ciclo de la epidemia pestífera. Vamos a ver un poco cuánta gente murió. Miren ustedes, yo conozco concretamente la gente que murió en la familia Valcárcel. Bueno, vaya por delante que el total aproximado de muertos, ya lo he dicho antes, fue de cada 100 afectados, 60 muertos, o 62 muertos, o 64 muertos, están todas. Pues bueno, realmente esos fueron los muertos. Luego, entre los afectados se escaparon muchos, ¿no? Unos más o menos fastidiados, pero se escaparon, ¿no? Pero vamos, los muertos de cada 100 fueron 64, fue una cosa tremenda. Hubo familias en las que entró la epidemia y mató a todos los miembros de la familia. Concretamente, yo tengo una relación de las pocas que conservo, de una familia Valcárcel, una de las ramas de la familia Valcárcel de Mula, que verdaderamente eran señores, eran gente importante y se quedó en la población, que murieron, se lo digo de cabeza, no traigo el dato apuntado, 45 o 46 miembros de la familia en los 4 meses. Bueno, fue algo realmente catastrófico. Imagínense si eso ocurrió en casa de un gran señor, ¿qué no pasaría en la casa de la gente sencilla? Tuvo que ser una hecatombe. Vamos, además imagínense ustedes, porque claro, la gente, repito, que pensaba que habían pecado, ¿no? La gente estaba contrita, quería hacer penitencia pública. Por otro lado, se sabía perfectamente que una forma de combatir la enfermedad era quemando los enseres. O sea, cuando una casa era afectada por la epidemia, lo más cómodo era sacar los enseres, la ropa de cama, los cuadros, cualquier cosa que hubiera en la casa y quemarlo. Imagínense ustedes, en ese ambiente que antes he dicho que Mula estaba sin luz, con calles en malas condiciones, los gritos de los heridos pidiendo auxilio, la gente quemando en cualquier esquina los enseres de una casa, gente que robando, aprovechándose de las circunstancias para asaltar las casas y robar, los curas dando la bendición a los enfermos, a los heridos, a la gente moribunda.
la gente siendo llevada, porque todos saben ustedes que el modo más sencillo de llevar a la gente a su sitio de enterramiento eran por unos carros, llamados los famosos carros de la carne, en los cuales se echaban a los muertos y muchas veces a los moribundos, que parece ser que también había de esto, y se echaban enseguida, se vaciaban en la fosa colectiva, ¿no? La gente sacando a sus muertos afuera de las casas y echándolo al carro. En fin, tuvo que ser algo realmente tremendo. Y aquí aprovecho para hacer un inciso y decirles que hubo básicamente dos grandes sitios donde se enterraba a la gente en esta epidemia. Uno era el Rincón del Carmen. Justamente debajo de la Torre del Carmen hay una tapia pequeña que está cerrada por una puerta. Ahí se enterró a mucha gente en aquella epidemia. Y donde más gente fue enterrada sucedió en la tapia, en lo que hoy en día es Huerto del Asilo, que era el huerto del antiguo hospital. Aún se conserva una lápida, una réplica de una lápida, porque la original está guardada, en la cual dice que allí están enterradas casi todas las personas que murieron en el contagio de aquel año. Bueno, tuvo que ser algo realmente tremendo. Con decir que yo he calculado que de una población, ese 64% que antes le he dicho, debió de ser unas 2.300 personas de 3.100 que tenía mula. O sea, de 3.100 personas que habitaban en el pueblo, poco más o menos, se fueron al otro mundo unas 2.300. O sea, una cosa así fue la hecatombe, la debacle en Mula. Tanto es así que Mula necesitó 100 años para llegar a la población que tenía en el año de 1647, que tenía en torno a 826 casas abiertas, casas habitadas. Pues para llegar a esos 826 vecinos o casas habitadas se requirieron 100 años. 100 años. O sea, fue una catástrofe que se recordó como el año de la peste durante muchísimas generaciones. Fue algo realmente tremendo. Pero es que la cosa no acabó ahí. Porque cuando la gente el pueblo se estaba recuperando. Bueno, dejo muchas cosas sobre la mesa, por si ustedes quieren preguntar ahora algo, si quieren entablar el coloquio, que creo que hemos tratado muchas cosas para que ahora se establezca el coloquio. Cierro el paréntesis y les digo que cuando Mula se estaba recuperando, no solo Mula, sino la región de Murcia y parte de España, porque lo que no he dicho, porque no venía mucho al caso, es que la epidemia esa que entró por Valencia llegó hasta Sevilla. En Sevilla mató a 100.000 personas. De Sevilla volvió a girar otra vez hacia acá y pasó por el Despeñaperro, por el paso de Despeñaperro, pasó a la parte este de Castilla, o sea, Albacete, la zona esta, y llegó hasta Zaragoza. Y entre 1647, que entra a España, y 1651-52, en que se extingue, la epidemia mató a 1 millón de personas en España. A 1 millón de personas, de los 8 o 9 que tenía España. Fíjense ustedes qué catástrofe. Pues bien, cuando Mula y parte del reino de Murcia se estaba recuperando de esa catástrofe, a los 30 años justo, en 1678, por Cartagena, una vez más por un puerto de mar, entró una epidemia procedente de no se sabe dónde, también de peste, que mató muchísima menos gente que la de 1648 por una razón fundamental. Pero si no mató a mucha gente, por lo menos dio miedo. La gente salió otra vez corriendo, porque nada es que la palabra peste hacía que la gente se descompusiera, ¿no? Entonces salió la gente corriendo y mató a mucho menos gente esa epidemia, por una razón muy sencilla, porque la peste a la persona que le da la inmuniza para siempre. Es decir, una persona que ha pasado la peste no puede volver a pasarla 2 veces. Se morirá de otra cosa, pero de peste ya no muere. Y de algún modo, la epidemia de 1678 encontró en la gente que había sobrevivido a la epidemia de 30 años antes, y seguramente en su hijo, que de algún modo le habían transmitido la inmunidad, a gente más fuerte, a la vez que las cosechas fueron bastante mejores, la gente estaba más comida que 30 años antes, y permitió que esa epidemia no fuera tan sumamente tremenda como había sido la de 1648. ¿Mató a gente? Sí. Hay una carta preciosa en el archivo de Simancas, en Valladolid, en la cual el alcalde mayor de Cartagena pide al rey que mande a Mula un médico o 2, no recuerdo ahora mismo, porque Mula se está muriendo la gente de peste y necesitan médicos para que le atiendan y tal. O sea,
la situación era realmente tremenda, ¿no? Pero no tan tremenda como la de 1648. Yo, bueno, he concluido por no cansaros demasiado, pero quisiera que ahora, pues, haber un coloquio. De verdad que quedan muchísimas cosas que tratar. He pergeñado bastantes cosas, pero no he querido profundizar en muchas de ellas, para que ahora abramos un coloquio, si os apetece. Vaya por delante también que el año 1648 es el año en que la tradición cuenta que a Fray Pedro Botía se le apareció el niño. Sabéis que dice la tradición que al pastor Fray Pedro se le murió su familia y un tío lo acogió, se lo llevaba a Balate, y allí dicen que se apareció, la tradición dice que se apareció el niño. Es el año también tan catastrófico de 1648. Yo me callo y espero vuestras preguntas.
Sí, sí. Espérate, espera un momento que te... No, eso no es Santo Domingo.
Thank